profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del ciclo ordinario virtual 2019-1. En esta semana nos toca el tema razones trigonométricas de ángulos múltiples. Muy bien, vamos a empezar con lo que es las razones trigonométricas de ángulo doble. Por ejemplo, tengo lo siguiente: seno del doble es 2 veces seno por coseno. Seno y coseno de un mismo ángulo. Coseno del doble, coseno al cuadrado de alfa menos seno al cuadrado de alfa. Tangente del doble, 2 tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Cotangente del doble, eso es cotangente al cuadrado de alfa menos 1 sobre 2 cotangente de alfa. A ver, un ejemplo de cómo aplicar este tipo sería así. Ejemplo, por ejemplo, me piden hallar el mínimo valor de este valor, el máximo. A ver, vamos a ver. Este tipo es 3 seno al cuadrado, coseno al cuadrado de un ángulo alfa. A ver, me piden hallar el máximo valor de ese tipo. Nos piden el mayor valor, o sea, A máximo. ¿Cómo puedo calcular ese tipo? A ver, mire. La idea para calcular máximo sería hacer este tipo, hacer que ese valor de A se encuentre en dos desigualdades así, ¿no? Puede ser una, no necesariamente en las dos. Puede ser que este tipo sea así. Si yo logro conseguir este tipo, entonces yo puedo tener el valor máximo, que en este caso el valor máximo debería ser 4. Y el valor mínimo, como puede observar usted, tendría que ser 2. Entonces la idea sería llegar a este tipo de desigualdades. Para llegar a esta desigualdad, siempre no es conveniente que aparezcan dos razones. En este caso, como puede observar usted, acá hay seno al cuadrado y acá hay coseno al cuadrado. Mi objetivo va a ser eliminar y compactar que estos dos se conviertan en uno solo. Entonces veamos qué se podría hacer. Aquí se puede observar claramente que aparecen seno y coseno, como está justo aquí, seno y coseno, y además de un mismo ángulo. Entonces esto de acá me está diciendo en cierta manera que podría usar el seno del doble. Pero para eso este producto necesita un 2. Y para que sea ese 2, entonces podría ser lo siguiente. Por ejemplo, así. El valor de A es igual. Acá sería 3. Y ahora, yo quiero que aquí aparezca un 2. Pero mire acá que está elevado al cuadrado. Entonces voy a multiplicar por 1/4. Y acá, para que no se altere, por 4. Y acá sería seno al cuadrado por coseno al cuadrado de alfa. ¿Está bien? Se vería así. Entonces, este valor de A se expresaría de la siguiente manera. Sería 3/4. Y este tipo se escribe así. 2 veces seno de alfa, coseno de alfa, pero este tipo tiene que estar elevado al cuadrado. ¿Está bien? Ahora puede usted observar que acá aparece 2 veces seno por coseno, y ese es seno del doble. Entonces, el valor de A sería así. Este valor de A sería 3/4. Este de acá es seno del doble de alfa. Doble de alfa. Listo. Puede usted recordar cómo el seno de doble, el seno de cualquier ángulo alfa, quien sea el tipo alfa, no me interesa, este tipo siempre debe estar entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Ahora multiplique en cierta manera, aquí, multiplique por 3/4 y tendría lo siguiente. Sería menos 3/4, acá sería 3/4, seno del doble, y acá sería 3/4. Y puede usted observar que este tipo que está aquí es justo el valor de A. Por lo tanto, ya tengo el valor de A entre dos valores, entre menos 3/4 y 3/4. Por lo tanto, el máximo valor que puede tomar A, el mayor valor que puede tomar A, se ve claramente que sería 3/4. ¿Sí? Ahora, siguiente fórmula, la fórmula de degradación o de ángulo doble. La fórmula de degradación me dice lo siguiente: 2 veces seno al cuadrado de alfa es igual a 1 menos coseno del doble.
Y además 2 veces coseno al cuadrado de alfa es igual a 1 más coseno del doble de alfa. A ver, estas identidades de aquí, de la fórmula de degradación, son muy importantes. ¿Por qué? Porque me va a vincular cuadráticas, como acá está el valor elevado al cuadrado, y con una expresión simple de grado 1. De un ángulo simple lo llevo a un ángulo doble, igual acá. De una cuadrática lo llevo a algo más simple. De un ángulo simple lo estoy llevando a un ángulo doble. ¿Cómo puedo usar este tipo? Un ejemplo para poder ver este tipo de acá sería de esta manera. Ejemplo. A ver, ¿a qué es equivalente este tipo? P, que es igual a la raíz cuadrada de este tipo. Acá sería 1 menos seno de 50 sobre 1 más coseno de 50, de 40, que es 40. Acá es menos y acá debe ser más. A ver, ¿qué se puede hacer acá? A ver, reduzca esta expresión acá usando la fórmula de degradación. En primer lugar, usted puede observar aquí que aparece una raíz cuadrada. Entonces la idea sería lo siguiente. Una idea sería elevando al cuadrado, o si no, podríamos hacer que en esta raíz, dentro de la raíz, aparezca un cuadrado. ¿Está bien? Por ejemplo, en la parte de abajo yo tengo 1 más coseno de 40. Justo mire, 1 más coseno me va a dar una cuadrática. Este es un candidato natural. Digo así. El valor de P debe de ser igual a lo siguiente. Este es igual, raíz cuadrada. Y quedaría así. Este 1 más coseno de 40, eso es 2 veces coseno al cuadrado, pero de la mitad del ángulo, y la mitad de 40 sería 20. En la parte de arriba tengo 1 menos seno de 50, pero como acá hay 1 menos seno de 50, este seno lo puedo convertir a coseno. Eso sería 1 menos, en lugar de seno, escribo la corrazón. La corrazón del seno sería coseno. El complemento de 50 sería 40. Entonces, esta expresión quedaría de la siguiente manera, raíz cuadrada. Ahora, 1 menos coseno. 1 menos coseno, eso es 2 veces seno al cuadrado de la mitad de ese ángulo. Sería 2 veces seno al cuadrado de la mitad de 40. Y la mitad de 40 sería 20. Abajo me queda 2 coseno al cuadrado de 20. Ahora puedo simplificar y reducir ahí. Este 2 y este 2 se va. Y este tipo me quedaría como la raíz cuadrada. Seno sobre coseno, eso es tangente al cuadrado de ¿qué ángulo? Del ángulo de 20. Apareció la cuadrática que yo quería inicialmente. Ahora puedo cancelar. Por lo tanto, el valor de P, ¿a qué debe ser igual? El valor de P, simplifico aquí, tangente de 20. Y el problema se reduce a ese tipo. Razones trigonométricas de ángulo mitad. Seno de teta medios es igual más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de teta más 2. Coseno de teta medios es igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de teta sobre 2. Tangente de teta medios es igual más menos raíz cuadrada 1 menos coseno sobre 1 más coseno. Y la cotangente de teta medio más menos raíz cuadrada 1 más coseno, 1 menos coseno de teta. El signo más menos se determina de acuerdo al cuadrante al cual pertenece el ángulo teta medios. ¿Cómo se recuerda este tipo? Mire, de las fórmulas de degradación yo tenía lo siguiente, 2 veces seno al cuadrado, por ejemplo voy a escribir teta medios, eso es igual a escribir lo siguiente, eso era igual a 1 menos coseno del doble de este ángulo. Y el doble de ese ángulo sería teta. Vamos a ver cómo salir este tipo de acá. El 2 pasa a dividir y tendría así. Seno de teta medios, seno al cuadrado de teta medios. Eso es igual a esta expresión. Acá sería 1 menos coseno de teta sobre 2.
sacar raíz cuadrada y quedaría así, valor absoluto, seno de teta medios, y eso sería igual raíz cuadrada de este tipo. 1 menos coseno de teta sobre 2. Entonces, para eliminar el valor absoluto, depende de qué signo tiene este tipo, qué razón, seno, cómo es o en qué cuadrante pertenece el ángulo de teta medios para ir a averiguar, por ejemplo, qué signo tiene seno. Entonces acá sería seno de teta medios es igual. Este seno de teta medios puede ser positivo o negativo. Entonces acá voy a colocar, puede ser positivo, puede ser negativo. Eso va a depender del signo de la razón en el cuadrante donde se ubica teta medios. Acá sería raíz de 1 menos coseno sobre 2. Entonces, a partir de la fórmula de degradación, yo puedo recordar cualquiera de estas fórmulas de aquí. Si coseno de teta vale 2, es igual a 2, y este ángulo teta se ubica en este cuadrante. Ángulo teta está entre valores, entre 2pi y 3pi medios. ¿Está bien? Encontremos, nos piden hallar, nos piden hallar seno de teta medios, seno de teta medios. ¿Sí? Entonces, seno de teta medios, por las razones, seno de teta medios sería igual a lo siguiente. Seno de teta medios es igual a un signo que puede ser positivo o negativo. Como este tipo de acá está en el cuarto cuadrante, entonces, teta medios, ¿en qué cuadrante está? Teta medios estaría en este cuadrante. Mitad acá sería pi. Mitad de este tipo sería 3pi cuartos. Eso quiere decir que teta medios está en el segundo cuadrante. Entonces, teta pertenece al segundo cuadrante. Teta medios pertenece al segundo cuadrante. Si teta medios está en el segundo cuadrante, quiere decir que seno es positivo. Entonces, el signo que debe ir acá debe ser positivo. Y acá debe ser raíz cuadrada. Y acá sería 1 menos coseno de teta. Menos coseno de teta sobre 2. Pero el coseno de teta vale 2. Ah, no, el coseno de teta no puede valer 2. Acá el coseno de teta que valga 1/2, disculpe. Coseno de teta que sea 1/2. Acá sería 1/2. ¿Está bien? Entonces, seno de teta medios sería igual a esta expresión. Acá sería raíz cuadrada. Acá sería 1 menos 1/2, sería 1/2. Sobre 2 sería 1/4. Por lo tanto, seno de teta medios es igual a esta expresión. 1/2. ¿Está bien? A ver, identidades especiales. Las identidades especiales son las siguientes. Cotangente de alfa más cotangente de alfa es igual al doble de la cosecante del doble de alfa. Cotangente de alfa menos tangente de alfa es igual al doble de la cotangente del doble de alfa. Cotangente de alfa se puede escribir como cosecante del doble más cotangente del doble. Tangente de alfa se puede escribir como cosecante del doble menos cotangente del doble. ¿Cómo puedo deducir estas identidades? Mire, por ejemplo, en la parte 1 se puede deducir de la siguiente manera. Yo tengo cotangente de alfa más tangente de alfa. Por identidad auxiliar, este de aquí se escribe así. L es secante de alfa
por cosecante de alfa. ¿Está bien? Pero esta secante por propiedad recíproca, eso es 1 sobre seno de alfa por coseno de alfa. ¿Está bien? Aquí aparece seno y coseno. Entonces lo que debo de hacer acá es multiplicarlo por 2. Por 2 arriba y por 2 abajo. Entonces quedaría así. 2 veces seno de alfa por coseno de alfa. ¿Está bien? Ahora este de aquí, esta parte por arco doble es el seno del doble. Sería 2 veces seno del doble de alfa. Por lo tanto, la cotangente de alfa más tangente de alfa sería igual a 2 veces cosecante del doble de alfa. ¿Está bien? Entonces ya tendríamos eso, cómo deducir este tipo de acá. Ahora, tenemos lo siguiente, mire. ¿Cómo recordar las demás identidades? Cotangente de alfa más tangente de alfa, eso vale 2 veces cosecante del doble de alfa. Cotangente de alfa más tangente de alfa es igual al doble de este tipo. Más. Mientras que el otro es cotangente de alfa menos la tangente de alfa es igual a 2 veces cotangente del doble. De estas dos puedo deducir las otras dos. Por ejemplo, acá yo tengo un sistemita. De este sistema, por ejemplo, si yo sumase, tendría lo siguiente. Si yo sumo estos dos sistemitas, se obtendría este tipo de acá. Tendría la identidad número 3. Por ejemplo, sería 2 veces cotangente de alfa. Si le sumo la tangente se cancela. Y acá me quedaría que es igual a la suma de estos dos. O sea, 2 veces cosecante del doble más 2 veces cotangente del doble. Listo. Simplificando, entonces puedo deducir que la cotangente de alfa es igual cosecante del doble más la cotangente del doble de alfa. Ahí está la otra identidad. De la misma manera, si quiere tangente, lo que debe hacer es restar y va a conseguir la tangente. Ahora, las razones trigonométricas de ángulos triples me dice así. Seno del triple es igual a 3 seno de alfa menos 4 seno al cubo de alfa. Coseno del triple es 4 coseno al cubo de alfa menos 3 coseno de alfa. Tangente al cubo de alfa es igual a 3 seno de alfa menos tangente al cubo de alfa sobre 1 menos 3 tangente de alfa. Una observación, se dice así. Este seno al cubo de alfa, que es igual a este tipo, también se puede expresar de esta manera. Seno del triple. Uno puede ver la curiosidad de cuando me hablan de triples, siempre van a aparecer cúbicas. Ahora, yo puedo desaparecer las cúbicas y expresarlo en función de ángulos dobles o ángulos simples. Y eso se vería de la siguiente manera. Seno del triple, eso es seno de alfa multiplicado por 2 veces coseno del doble de este ángulo, que sería 2 veces alfa, más el valor de 1. Esa es una identidad que es equivalente a él. Dependiendo de los problemas, usted puede usar este de aquí o puede usar este de aquí. El otro es coseno del triple, que tiene la misma idea del seno, que sería igual a lo siguiente. Coseno del triple, eso es coseno de alfa, multiplicado por 2 veces coseno del doble de alfa menos 1. Muy bien. Estas dos son equivalentes a las anteriores. Por si acaso, ¿cómo se deduce eso? Voy a deducir el primero. Seno del triple de alfa es igual. De estos dos hay un factor común, que es seno de alfa. Y acá me quedaría 3 menos 4, pero ese 4 seno al cuadrado de alfa.
¿Está bien? Esto de acá me queda así. Seno de alfa, acá sería 3. Este 4 lo voy a escribir como un 2 por 2 seno al cuadrado de alfa. Ahora, este de acá, fórmula de degradación. Este de aquí sería igual a lo siguiente. Este de acá es igual seno de alfa por 3 menos 2. Y por fórmula de degradación, eso es 1 menos coseno del doble de ese ángulo. Listo. Esto es igual a decir seno de alfa, 3 menos 2, menos y menos sería más 2 veces coseno de 2 alfa. Ordenando, seno de alfa, acá me quedaría 2 veces coseno del doble de alfa, 3 y 2 sería 1. Y eso es seno del triple de alfa. Vea usted que de esta expresión llega a un equivalente, que es justo el tipo que acabo de colocar. Análogamente, puede llegar de este tipo a este tipo que está acá. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. Ejercicio número 1 me dice lo siguiente. A ver, me dice así. Margarita le pide a su mejor amigo Alonso que le ayude con un ejercicio que no ha podido resolver. El ejercicio dice lo siguiente. Si se sabe de que la suma de la tangente de 2 pi novenos y tangente de 5 pi sobre 18 es m, determine la expresión equivalente a este tipo, que es un cuarto seno al cuadrado de 4 pi novenos. Muy bien. A ese valor que me piden hallar le estoy llamando el valor de a y le voy a colocar asterisco. Tenemos por hipótesis que la suma de tangentes, tangente de 5 pi sobre 18, 5 pi sobre 18, más la tangente, 2 pi novenos, tangente, a ver, para homogenizar, como él es 18 y este es 9, lo multiplico por 2 arriba y por 2 abajo. Ese 2 pi novenos lo voy a escribir como tangente de 4 pi sobre 18. ¿Está bien? Y me dicen que ese tipo debe ser igual al valor de m. Ya está. A ver, ¿para qué hice eso? Yo homogenicé este de aquí para ver qué relación tienen este ángulo y este ángulo de aquí. Se observa, aquí observamos, que la suma de estos dos ángulos, curiosamente, 5 pi sobre 18 más 4 pi sobre 18, ¿cuánto es la suma de estos dos? La suma de estos dos, curiosamente, me da pi medios. 9 pi sobre 18, eso es pi medios. Eso quiere decir que esos ángulos que son complementarios. Si son complementarios, entonces voy a agarrar uno de ellos. Por ejemplo, escojo a él. La corrazón de la tangente sería cotangente. El complemento de 5 pi sobre 18, su complemento es 4 pi sobre 18. Más tangente de 4 pi sobre 18, tangente de 4 pi sobre 18, y ese es igual al valor de m. Ese es igual al valor de m. A ver, mire. Usted observa aquí tangentes y cotangentes. Entonces, ¿recuerda usted la identidad especial? Observación para recordar. La identidad especial me decía así: cotangente para un ángulo alfa más tangente de un mismo ángulo alfa. Eso es por la identidad especial. Ese tipo es igual a 2 veces, ¿quién? 2 veces la cosecante, pero del doble de ese ángulo. Ya no es alfa, sino es 2 veces el valor de alfa. Por la observación, por la identidad especial, recordemos que la cotangente más la tangente es el doble de la cosecante, es 2 veces la cosecante del doble. ¿Está bien? Entonces, cotangente más tangente de un mismo ángulo, eso es 2 veces la cosecante del doble de este ángulo. ¿Cuál es el doble de 4 pi sobre 18? Eso es 4 pi novenos.
y eso va a ser igual al valor de m. Ese es m. Entonces, se puede deducir ahí que conozco el valor de la cosecante. La cosecante de 4pi novenos, eso es m sobre m medios. M sobre 2. Muy bien. Ahora, si yo tengo la cosecante, de antemano ya tengo seno. El seno de 4pi novenos, ¿quién sería? Sería el recíproco de él. ¿Y quién es el recíproco? Solamente invierto. Es decir, que él es 2 sobre m. Y curiosamente es justo el tipo que yo quería. En asterisco, el valor de a es igual a 1/4 multiplicado por el valor de m, el valor de seno, que es 2 veces elevado a la m, este de acá elevado al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuánto debe valer el valor de a? El valor de a sería, acá sería 4m al cuadrado por 1/4, sería 1 sobre m elevado al cuadrado. Muy bien, entonces la clave sería la letra B. En este caso, la solución, la letra B. Listo. El profesor de trigonometría le pide a sus alumnos que a partir de este dato determine el valor de la siguiente expresión. La expresión que yo deseo es cotangente del cuádruple de beta, o sea, 4 veces el valor de beta. Ese es el valor que yo deseo encontrar, al cual le voy a llamar B. Tenemos por hipótesis lo siguiente: 2 veces 2 menos 3 tangente de beta igual a la secante al cuadrado de beta. Sería 2 menos 3 igual a ese tipo. Muy bien. ¿Qué se puede hacer ahí? Vamos a encontrar el valor de B. Yo quiero cotangente de 4 beta y observo que 4 beta es muy alejado con respecto a beta. Aquí aparece una cuadrática que es la secante. Pero esta cuadrática, secante, me hace recordar las identidades pitagóricas. Cuando yo veía cuadráticas, puedo pensar en dos opciones. O bien uso cuadráticas, pitagóricas mejor dicho, o si no uso fórmulas de degradación. En este caso voy a usar pitagóricas, porque la secante es 1 más tangente al cuadrado de alfa. De beta. ¿Está bien? Entonces, este tipo que está aquí lo voy a pasar al otro lado y este tipo lo paso al otro lado. Y tendría lo siguiente, sería así. Entonces sería 2 y el pasar a restar sería menos 1 menos tangente al cuadrado de beta. Menos tangente al cuadrado de beta igual a 3 tangente de beta. ¿Está bien? Este tipo, ¿qué me sale? Este tipo es 1 menos tangente al cuadrado de beta. Y ese es igual a 3 tangente de beta. Esta cuadrática, 1 menos tangente al cuadrado, me hace recordar de este tipo. Tangente del doble de alfa es igual 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado de alfa, ¿no? Acá aparece 1 menos tangente al cuadrado y necesito la tangente solito. Acá está la tangente solito. Despejo ese tipo y tendría lo siguiente. Entonces tendría, despejando, el 3 pasa acá, sería 1/3. Y eso es igual a decir tangente de beta sobre 1 menos tangente al cuadrado de beta. A ver, mire. Esta expresión se parece mucho a este tipo de acá. Lo único que le falta es que le multiplique por 2, ¿no? Si lo multiplico por 2, ¿qué es lo que tendría? Por 2 tendría 2/3. Multiplícale por 2 y quedaría así. 2/3 es igual a 2 veces
2, tangente de beta, 1, tangente al cuadrado de beta. O sea, me quedaría así. Pero este tipo de acá es tangente del doble, ¿no? Entonces, ya sé cuánto vale tangente del doble. Tangente, este es tangente del doble de beta. Y ese tipo vale 2/3. Ahora, yo quiero hallar cotangente de 4, pero el 4 beta es el doble de 2 beta. ¿Está bien? Entonces, puedo reemplazar ahí y decir, por ejemplo, yo puedo decir, tangente de 4 beta, tangente de 4 de beta, eso de ahí va a ser igual. 2 veces tangente del doble de beta sobre 1 menos tangente al cuadrado de beta, de 2 beta diré. Listo. Entonces reemplazo los valores y encuentro la tangente. Entonces, tangente de 4 de beta, tangente 4 de beta, ese de ahí es igual. Si lo reemplaza, tendríamos así. 2, y en lugar de escribir tangente de beta, yo voy a escribir 2/3. Acá sería 4 novenos y acá sería 1. 1 menos 4 novenos. Entonces, operando, ya tengo la tangente de teta. La tangente de 4 de beta. Tangente de 4 de beta, ¿a qué debe ser igual? La tangente de 4 de beta me va a salir 12/5. Operando ahí, eso de ahí me sale 12/5. En consecuencia, si ya tengo la tangente, yo puedo tener la cotangente. Así, en asterisco, el valor de B, ¿cuánto sería? B es la cotangente de 4 de beta. Si la tangente vale 12/5, la cotangente valdría 5/12. La respuesta, la clave C. Por si acaso. Problema número 3. Problema número 3 me dice así. Lucero le comenta a su hermano mayor que en el curso de trigonometría le han dejado un ejercicio donde le piden encontrar la expresión equivalente a este tipo. La expresión equivalente le llamo C, que es secante de 4 de alfa menos coseno de 4 de alfa. Coseno de 4 de alfa. Ese es el objetivo a encontrar ahí. ¿Está bien? Me dicen, tenemos lo siguiente. Se sabe lo siguiente. Tenemos tangente. A ver, mire. 5 pi medios. Ese 5 pi medios yo lo podría escribir de la siguiente manera. Eso lo debo escribir como 2pi más pi medios menos el valor de alfa. ¿Ya? 2 y 2 son 4, más 1, 5. Eso es igual a 2k más la tangente, más tangente. Este 2019 pi lo puedo escribir como 2018 multiplicado por pi, más el valor de pi, más el ángulo de alfa. He descompuesto estos ángulos de 2019 y 5 pi medios así. Porque yo puedo observar ahí que estos ángulos son mayores a una vuelta. Y más aún, este es número de vueltas. Y por reducción, número de vueltas no me sirven, número de vueltas no me sirven. Entonces quedaría así, tangente de pi medios
menos alfa. Pi medios menos el ángulo de alfa igual a 2K. Y acá me quedaría más tangente más la tangente de pi más alfa. Pi más el valor de alfa. Ahora le aplico la reducción. Este tipo está en el primer cuadrante. En el primer cuadrante él es positivo. Este tipo está en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante él es positivo. Entonces, por reducción, este tipo es cotangente. ¿De qué ángulo? Del ángulo de alfa. Él acá debe ser igual a 2K más, como es positivo, como es pi, mantiene la misma razón, que es la tangente, pero del ángulo de alfa. Paso a despejar y tendría lo siguiente. Entonces tendría cotangente de alfa menos tangente de alfa es igual a 2K. Ajá. Diferencia de cotangente menos tangente. A esa diferencia, recordar que hay una fórmula, una identidad especial, en la cual me dice que cotangente menos la tangente, eso es 2 veces, ese es así, por la identidad especial tendría que 2 veces la cotangente del doble de ese ángulo, que sería 2 alfa. Y eso es igual al valor de 2K. Entonces la cotangente de 2 alfa vale K. Ya, hasta ahí tenemos esa parte. Ahora, pero yo quiero coseno a la cuarta, 4 de alfa y secante de 4 de alfa. Lo único que sé es que de 4 alfa es el doble de ese tipo. Muy bien. Ahora veamos lo siguiente. Ahora, elévelo al cuadrado. Si lo elevo al cuadrado, tendría así. A ver, cotangente es coseno sobre seno. Este es coseno sobre seno. Y si lo elevo al cuadrado, quedaría así. 2 alfa, 2 alfa. Y ese tipo tiene que ser igual al valor de K, elevado al cuadrado. Este es K al cuadrado. Como elevé al cuadrado, lo que yo puedo hacer es lo siguiente. Una expresión cuadrática me relaciona a dos cosas, fórmulas de degradación o me relaciona a pitagóricas. Pero yo como quiero, porque estoy hablando de este ángulo 4 de alfa y él es 2 alfa, él es el doble de este tipo, entonces voy a usar fórmula de degradación. Porque las pitagóricas me mantienen el mismo ángulo, pero las de degradación aumentan, puede ser el doble o puede ser su mitad. Para usar fórmula de degradación, acá por 2 arriba, por 2 abajo. Entonces quedaría así. Entonces, por la fórmula de degradación, 2 coseno al cuadrado, eso es 1 más coseno del doble, y el doble de 2 alfa, 4 alfa. 2 seno al cuadrado, por fórmula de degradación, eso es 1 menos coseno del doble de ese ángulo, que es 4 alfa. Y eso de ahí es igual a K cuadrado. Entonces, aquí, ¿a qué es igual esto? ¿A qué es igual coseno de 4 de alfa? Entonces, operando aquí, tendría lo siguiente. 1 más coseno de 4 de alfa es igual, este tipo pasa a multiplicar y tendría así, K al cuadrado por K al cuadrado, coseno de 4 de alfa. Despejando coseno de 4 de alfa, se obtiene el valor que yo deseo. Entonces yo digo, coseno de 4 de alfa, ¿a qué es igual? Coseno de 4 de alfa sería igual a lo siguiente. Ese tipo es, acá me queda K cuadrado, este 1 pasa a restar, menos 1. Él pasa a sumar, sería 1 más K cuadrado, entonces acá sería K al cuadrado más el valor de 1.
Conseguí coseno. Si tengo coseno, así yo también obtendría secante. Si el coseno de 4 de alfa es esa expresión, la secante es su recíproca. Y la recíproca de él es este tipo. K al cuadrado más 1 sobre K al cuadrado menos 1. Con estos dos valores me voy en asterisco, mi problema acabó. En asterisco, ¿a qué es igual el valor de C? Ese valor de C es igual a la suma de estos dos valores, de él y de él. Otra vez la diferencia. Ajá. Aquí coseno, K cuadrado, no, es secante. Secante es K cuadrado más 1, K cuadrado menos 1. Coseno, K cuadrado más 1, K cuadrado menos 1, sobre K cuadrado más 1. Aquí es menos y acá debe ser más. Operando, el valor de C quedaría así. K cuadrado más 1 elevado al cuadrado menos K al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Sobre el producto de estos dos, pero el producto es una diferencia de cuadrados, es decir, K a la cuarta menos 1. Por lo tanto, el valor de C, aplicando productos notables, al denominador K a la cuarta más 1. Este tipo, eso es 4 veces el valor. A ver, aplicando lo que es productos notables, ese tipo debe ser 4 veces K elevado al cuadrado. Y esa es la respuesta. Acá es menos. Por lo tanto, la clave es la letra A. Problema número 5. Me dicen determinar el valor de M. Para determinar el valor de M, M es este tipo. ¿Quién es M? M es 32 veces H elevado al cuadrado. Ese es el valor de M. Pero ¿quién es H? H es el máximo valor que representa este tipo. Allá. Entonces tenemos este valor. Tenemos al valor que yo deseo hallar, le voy a llamar A. Ese es coseno a la quinta de t por seno de t, menos seno a la quinta de t, coseno de t. Muy bien, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Lo que voy a hacer es factorizar. Acá existe un factor común, que ese factor sería seno de t, coseno de t. Y si factorizo eso, quedaría acá una diferencia de cuadrados. Coseno a la cuarta de t menos seno a la cuarta de t. Muy bien, esa diferencia de cuadrados lo puedo desglosar. Entonces diría así, el valor de A sería seno de t, coseno de t. Desglosando ese tipo, se puede expresar así. A ver, coseno a la cuarta menos seno a la cuarta, eso es coseno al cuadrado menos seno al cuadrado del ángulo de t por coseno al cuadrado más seno al cuadrado del ángulo de t. Por identidad pitagórica, este tipo me va a dar 1. Y por ángulo doble, coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, eso es coseno del doble del ángulo, 2t. Eso quiere decir que el valor de A se puede expresar así. Seno de t, coseno de t, por el coseno del doble de t. Pero vuelvo a repetir nuevamente, a mí me exigen el máximo valor. Si me exigen el máximo valor, debo de ser capaz de representar que este tipo se represente en una sola razón. Observe acá que inicialmente había 1, 2, 3, 4, ahora hay 3. Voy a seguir reduciendo. Puede usted observar que aquí aparece un producto entre seno y coseno y además tienen un mismo ángulo. Este tipo me hace recordar el arco doble. Para poder usar arco doble, un medio aquí
y para que no se altere por 2 aquí. Entonces el valor de A sería 1/2 multiplicado por seno por 2 seno por coseno, este tipo que está aquí, esto es seno del doble de t. Y acá aparece coseno de t, coseno del doble de t. De 3 llevé a 2, ahora tengo que hacer que se convierta en uno solo. Nuevamente la misma idea. Multiplico por 1/2, a ver aquí. Aquí quedó 1/2 nada más. ¿Ya? Para volver a hacer lo mismo, acá voy a multiplicar por 1/2 y para que no se altere lo multiplico por 2. ¿Está bien? Eso quiere decir que el valor de A se expresaría así. Este A es igual. 1/2 por 1/2 sería 1/4. ¿Por quién? 2, acá por si acaso, voy a volver a escribir 2 seno de 2t por el coseno de 2t. Listo. Por arco doble, este tipo se conoce. Ese seno del doble. Ese seno del doble de 2t, que sería 4t. Entonces, el valor de A es solamente 1/4 de seno de 4 de t. Como me dicen de que h es el máximo valor que puede tomar la expresión A, entonces, para que esta expresión sea máxima, el seno tiene que ser 1. Necesariamente él tendría que ser 1. Así, el valor de h, que es igual al valor máximo de A, esto es A máximo. Entonces recordar, para que este A sea máximo, quiere decir que seno debe tomar su máximo valor. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar seno? El máximo valor que puede tomar seno sería 1. Entonces el valor de A sería solamente 1/4. Entonces h vale 1/4. Entonces el valor de h es 1/4. En asterisco, ¿cuánto vale el valor de m? El valor de m sería 32 por 1/4 elevado al cuadrado. Por lo tanto, m vale 2. M vale 2. Entonces ya encontré el valor de m, que sería 2. Entonces la clave sería la letra E. 2. Pregunta número 5 me dice así. En la figura, como se muestra ubicada, como están ubicadas Alejandra, Belén, Ethel, Diana y Carolina. Asimismo, Diana se ubica a raíz de 2 metros de Alejandra y a raíz de 3 metros de Carolina. A ver, mire. Aquí está Alejandra, aquí está Belén, aquí está Carolina, aquí está Ethel y acá está Diana. Me dan por hipótesis de que Diana se ubicara a una distancia raíz de 2 de Alejandra. Eso quiere decir que este tipo de acá vale raíz de 2. Raíz de 2. Me dice además que Diana, con respecto a Carolina, la distancia que lo separa es raíz de 3. Esta distancia es raíz de 3. Ya está. Me dicen que los ángulos BCE, o sea, este ángulo de aquí, BCE, BCE, este angulito de aquí, es igual al ángulo ECD. Eso quiere decir que estos dos ángulos son iguales. Si él vale alfa, él debe valer alfa. Me dice además que el ángulo de EAD vale 45, es decir, que este tipo vale 45. Y el ángulo ADB es 90, es decir, que este tipo es 90. Y el ángulo ABD
A, B, D es beta. Este es beta. Nos piden hallar el valor que yo le llamo E, que es igual 2 cosecante al cuadrado de beta. 2 cosecante al cuadrado de beta. A ver, el ángulo de beta se ubica en este triángulo que está aquí, que lo voy a sombrear. Se ubica en este triangulito que está aquí. ¿Está bien? Entonces la idea sería encontrar ese triángulo que está ahí. Pero vamos a ver qué tengo. Yo tengo por lo menos este cateto puesto. Me relaciona a la cosecante. Necesitaría hallar este tipo, ¿no? Como él es 45, eso quiere decir que este ladito también vale raíz de 2. Este ladito de acá también vale raíz de 2. Ahora, yo quisiera encontrar, a ver, si yo conociera este ladito de acá, tendría dos catetos. Como está elevado al cuadrado, el valor de E lo puedo escribir de la siguiente manera. 2 por identidad pitagórica. La cosecante, ese es 1 más cotangente al cuadrado de beta. Entonces, usted puede entender de que mi objetivo va a ser encontrar la cotangente de beta. ¿Cómo voy a encontrar esa cotangente de beta que está ahí? A ver, para conocer la cotangente necesito este cateto y necesito este otro cateto. Todo este de aquí. El segmento BD. ¿Está bien? Para conocer ese segmento, le voy a colocar una letrita. A ver. Ya, voy a sacar la figurita acá. Para que usted lo entienda, la figurita va a ser así. Aquí. Acá está el segmento de color verde. Y acá está el segmento de color amarillo. Y se conoce este de aquí. Este ángulo es alfa. Este ángulo de aquí es alfa. Este ángulo de aquí es alfa. Este ladito de rojo que acabo de colocar le voy a llamar H, que es el que quiero yo. 90. Este de aquí es el punto B. Este es el punto D. Este es el punto C. Este tipo vale raíz de 3. Este tipo, raíz de 3. Y este pedacito que está aquí vale raíz de 2. Raíz de 2. Este pedacito de acá. Yo quiero hallar el valor de H. Es decir, quiero hallar todo este tipo de acá. Ese valor le llamo H. Lo voy a escribir con esta letra. Así. No. Este es H. ¿Está bien? Entonces, en la figurita yo tengo una razón. A ver, en la figurita yo tengo tangente de doble. Tangente del doble de alfa. Eso es igual a decir la siguiente expresión. 2 veces tangente de alfa sobre 1 menos tangente al cuadrado del ángulo de alfa. Curiosamente, en este triangulito que está aquí, está la tangente de alfa. Y la tangente doble también lo tengo. A ver, la tangente del doble, este tipo, es H sobre la raíz de 3. Ese es igual. Tangente de alfa, acá sería 2 veces. Tangente de alfa, raíz de 2, sobre la raíz de 3. Sobre 1 menos 2 tercios. ¿Sí? Entonces, yo tengo lo siguiente, el valor de H tercios, el valor de H sobre la raíz de 3 es igual a lo siguiente. Este tipo es igual. A ver. Operando aquí. Acá sería 1 tercio. Acá sería 6 raíz de 2.
6 raíz de 2 sobre raíz de 3. Operando, tendría esto de acá. Acá sería un tercio, 3 sube acá arriba, sería 6 raíz de 2, raíz de 3 por 1, sería así. Se va a este tipo, se va a este tipo. Entonces h vale, h es igual a 6 raíz de 2. Muy bien, ya conozco el valor de h. Puedo hallar cotangente de beta. Así, la cotangente de beta, ¿cuánto valdría? La cotangente de beta, sería igual a lo siguiente. A ver, en esta figurita, la cotangente sería este segmento de aquí, que yo le llamé h, sobre la raíz de 2. Sería 6 raíz de 2 sobre el valor de 2. Por lo tanto, la cotangente ya lo conozco. ¿Cuánto vale la cotangente de beta? La cotangente de beta vale 6. Entonces, cotangente de beta vale 6. Cotangente del ángulo de beta vale 6. En asterisco, ¿cuánto vale el valor de E? El valor de E, ¿cuánto valdría? Si tangente vale 6, cotangente vale 6, diré, al cuadrado sería 36, más 1, 37. 37 por 2, 74. Entonces, E debe ser 74. Por lo tanto, la clave, la letra A. Problema número 6. Solución. Me dice, Marco Antonio está emocionado. Me dice, porque en M meses será mayor de edad. Si M representa cuántos meses le falta a Marco Antonio para que sea mayor de edad, determine cuántos meses faltan, ¿no? En resumen, hallar el valor de M. A ver, mire. De esta expresión que está aquí, factorice un medio. Si factorizo un medio, esta expresión de acá arriba quedaría así. Un medio. Y quedaría 2 veces cosecante de alfa menos tangente de alfa medios. Tangente de alfa medios. Abajo nuevamente factorice un medio. Quedaría así, un medio. Y sería tangente de alfa medios más 2 veces cotangente de alfa. Muy bien, vuelve usted a observar aquí que la expresión M se va a cancelar un medio. Un medio se va a cancelar, él y él se cancela. Entonces, en la parte de adentro, entre los paréntesis, aparece 2 cosecantes de alfa. Usted recuerda la identidad auxiliar. La identidad auxiliar, especial diré, la identidad especial decía lo siguiente, observación, para recordar, observación, decía así, cotangente de alfa, cotangente del ángulo de alfa, más la tangente de alfa, ese tipo debe de ser igual a 2 veces la cosecante del doble de ese ángulo. Y análogamente, cotangente del ángulo de alfa menos la tangente del ángulo de alfa, cotangente de alfa menos tangente de alfa, eso de ahí era igual a decir 2 veces cotangente del doble de alfa. Entonces, estas identidades especiales lo voy a usar acá. Observe usted que acá está 2 cosecante de alfa. Ese 2 cosecante de alfa va a ser escrito como cotangente de alfa medios. Más tangente de alfa medios. Tangente de alfa medios. Menos
tangente de alfa medios, menos tangente de alfa medios. Aquí, tangente de alfa medios, más, ahora, 2 cotangente de alfa, eso es cotangente de alfa, la mitad de este ángulo que sería alfa medios, menos tangente de la mitad de ese ángulo, y la mitad de alfa sería alfa medios. Se cancela este tipo. A ver, él y él se cancela, él y él se cancela. Entonces, m me sale solamente cotangente de alfa medios sobre cotangente de alfa medios. Por lo tanto, ¿cuánto vale m? El m valdría 1. Por lo tanto, ¿cuántos meses le falta para que Marco Antonio tenga mayor de edad? Entonces, lo que le falta es un mes. La respuesta, la clave B. Problema 7, me dice, con los datos de la figura adjunta determina el valor de alfa. A ver, yo debo de ser capaz de usar todos los datos de la figurita. A ver, por un lado, este segmento que está aquí divide a dos triángulos. Este triangulito que está acá, que tiene ángulo de 20 y de 10, y este triangulito de acá, que tiene el ángulo de 40. Como estos dos laditos tienen algo en común, observe usted este ladito de acá. Este ladito de aquí, ese ladito de ahí, es común a este triangulito, a este de aquí, a este, con respecto a este de acá. ¿Está bien? Como es común, le voy a colocar una letra, M. Por resolución de triángulos, en este triangulito que está aquí, por resolución, ¿cuánto debería valer esta longitud de acá? Esta longitud de aquí, ¿cuánto debería valer? Por resolución, ese tipo debe de ser M por la cotangente del ángulo de 10. Eso es por resolución de triángulos rectángulos. Listo. Ahora, me gustaría usar ese tipo y relacionarlo con este 40 que está acá, por ejemplo, ¿no? A ver, ¿cómo puedo hacer eso ahora? Necesito conocer el ángulo de alfa. Si él es 40 y este es 90, este quiere decir que él es 50. ¿Sí o no? Que si yo conociera este ángulo, por ejemplo, como él vale 50, si es suficiente con conocer él, automáticamente tengo el alfa, ¿sí o no? Entonces, mire, a este de acá le voy a llamar teta. Ahora, en este triángulo, aprovecho de que este tipo vale m, con la misma idea anterior, esta longitud también se debe conocer. Esta longitud vale m cotangente de teta. M cotangente del ángulo de teta. Listo. Ahora, necesito usar ese 40 y ese 10. Ya usé esta primera partecita de acá, ahora necesito usar el 40 y el 10. A ver, mire, voy a sacar acá la figurita para que usted se dé cuenta lo que yo voy a tener aquí. Esta figurita que está acá, ¿es así? Este segmento de color verde, así. Y este de acá que lo voy a pintar de azul. Así. Acá está 90. Este de aquí, este punto y este punto. Este es el punto B, este es el punto C, este es el punto H. ¿Está bien? Este ladito medía M cotangente de teta. Cotangente del ángulo de teta. Este vale 40. Este de aquí vale 40. Y yo quisiera encontrar este ladito. Este ladito le voy a llamar X. Por resolución de triángulos, X sobre M cotangente de teta. ¿Qué razón trigonométrica es ese tipo para el M? Ese tipo es así. Ese es X sobre esto. ¿Quién es X? Este cateto sobre él. Él es cotangente de 40.
Despeje el valor y encontré x. Entonces, el valor de x es m por cotangente de teta, cotangente de 40 por la cotangente del ángulo de teta. Este 40 lo voy a resaltar para que se note mejor. Ese debe ser así. Ya está. O sea que este ladito ya lo conozco. Este ladito BH, que es el valor de x, es m cotangente de 40 por cotangente de teta. Entonces, así. Ahora, en este triangulito de acá, en este triangulito, así, y este de color azul. Aquí es 90. Este ángulo de aquí vale 10 y 10, sería 20. Este ladito es m cotangente de teta, m cotangente de 10, cotangente de 10. Y este ladito, que es el mismo valor de x, ese vale m cotangente de 40, cotangente de teta. Cotangente de 40 por la cotangente del ángulo de teta. En este triangulito que está acá, este triangulito es el triángulo formado por estos valores, por estos laditos, ¿ya? De la figurita, ese debe ser B, este debe ser A y este debe ser H. ¿Está bien? Este triangulito de acá es la parte derecha que está aquí. De este triangulito yo tengo una razón, cotangente. Así, la cotangente del ángulo de 20, ¿a qué debería de ser igual? Cotangente de 20 es igual a esta expresión. Acá sería m cotangente de 10, sobre m cotangente de 40 por cotangente de teta. Eliminando los valores de m, este m ya no me sirve, lo voy a cancelar, despejo acá y tendría lo siguiente. Entonces, este es cotangente de 20, por cotangente de 40, igual cotangente de 10, cotangente de 10, 1 sobre cotangentes es tangente, acá sería tangente de teta, tangente del ángulo de teta. Listo. Entonces, este de acá debe ser así. Entonces, tangente de teta lo voy a despejar, quedaría tangente de teta igual a este valor. Él va a pasar aquí, sería 1 sobre cotangente, pero 1 sobre cotangente, eso es tangente de 10. Tangente de 10. Ahora, cotangente de 40. Cotangente de 40, con razón, tangente de 50. Con razón de cotangente, tangente. Complemento de 20 sería 70. Ahora, tangente de teta me sale este tipo. ¿Qué hacer acá? Se puede observar ahora lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Yo puedo observar aquí lo siguiente. Acá hay 50, 70 y aquí hay un 10. Este 50 y este 70 se relacionan con un ángulo notable. Ese ángulo notable sería el de 60. Acá sería tangente de 10. Y del tangente de 50 lo puedo escribir como tangente, mejor dicho, esta tangente de aquí lo puedo escribir como tangente de, el 50 lo voy a escribir como 60 menos 10. Mientras que la tangente de 70 lo puedo escribir como 60 más 10. Entonces lo único que me queda es relacionar esos valores. Este es 60 más el valor de 10.
Ahora, conozco el ángulo de 70 y estos son ángulos compuestos. Entonces tendría así. Tangente de teta es igual. Este de aquí es igual a lo siguiente. A ver. Acá sería tangente de 10. Tangente de 10 multiplicado por a ver. Tangente 60 menos 10, eso es tangente 60, que sería raíz de 3, menos tangente de 10, sobre 1 más tangente al cuadrado de 10. Acá sería 1 más raíz de 3, tangente de 10. El otro me sale igual, acá sería raíz de 3, pero ahora es más tangente de 10 por 1 más raíz de 3 por la tangente de 10. ¿Está bien? Entonces la tangente de teta, la tangente del ángulo de teta, se va a escribir de esta manera. Eso es igual tangente de 10 multiplicado por, y puede ver usted que aquí hay una diferencia de cuadrados. Entonces, esa diferencia de cuadrados se va a escribir de esta manera. A ver, de aquí, el cuadrado del primero, que sería 3, y el cuadrado del segundo, que sería tangente al cuadrado de 10. Listo. Abajo, otra diferencia de cuadrados, que sería 1, 3, tangente al cuadrado de 10. Como puede usted observar, este tipo se conoce. Se puede observar claramente de que este es tangente del triple. Este de aquí es tangente del triple. Es decir, que la tangente de teta es igual a la tangente del triple de 10. Tangente del triple de 10. ¿Está bien? Entonces, como teta es un agudo, como el ángulo teta es agudo, entonces teta tiene que ser 30. Teta es igual a 30. Ahora, como teta vale 30, si teta vale 30, ahora sabemos que teta más alfa deben sumar ¿cuánto? Teta más el ángulo alfa, ¿cuánto debían haber sumado esos dos? Si este tipo era 40, la suma de él debe ser 50. Pero como teta vale 30, por lo tanto, alfa necesariamente tiene que ser 20. Y con eso el problema se acabó. Listo. Por lo tanto, la clave de ese problema, la letra E. Me piden hallar el valor que yo le llamo M, que es B más A elevado a la A. A ver, este es el valor que me piden hallar. Me dicen que esta expresión es una identidad. Es decir, pasando acá, sería así. Tenemos A seno de 4 de X. Este de acá más B coseno de 2 de X. Este de aquí debe de ser igual idénticamente a este producto. Acá sería seno de X, coseno de X, más, y acá sería seno de 3 de X. Ese tipo cotangente lo puedo escribir en función de senos y cosenos. Cotangente es coseno sobre seno de X.
más coseno del triple, coseno del triple de x, y la tangente nuevamente lo puedo escribir en función de seno y coseno. Ese debe ser seno de x, coseno de x. Muy bien. Entonces yo debo de buscar acá, como es una identidad, acá voy a buscar lo que está aquí. Debo buscar seno a la cuarta y debo usar coseno de 2 de x. Vamos a ver. Seno de 4 y coseno de 2. Este de acá debe ser igual a este tipo. A ver. Este seno al cubo se vería así. Acá sería seno de x más coseno de x. Por este seno al cubo, por la identidad de ángulo triple, eso de ahí se debería escribir de esta manera. Eso de ahí. A ver, una observación. Seno al cubo. De la observación correspondiente al ángulo triple, nosotros teníamos lo siguiente. Seno de 3 de x sobre seno de x. Eso de ahí es igual a escribir lo siguiente. Solamente era despejando del valor que les había colocado. Ese es 2 veces coseno del doble más el valor de 1. Y el otro sería así, coseno del triple sobre coseno de x, ese de ahí es igual a decir 2 veces coseno del doble menos 1. Eso se deduce de las observaciones del ángulo triple, solamente despejando nada más. Entonces con este tipo lo voy a tener, mire, acá hay seno sobre seno del triple sobre seno de x, coseno del triple sobre coseno de x. Ese tipo lo voy a reemplazar por este de acá, que sería 2 veces coseno de 2 de x más 1 por coseno de x. Por coseno de x. Coseno del triple sobre coseno de x, eso es igual a decir 2 veces coseno del doble menos 1 por seno de x. Entonces, este de acá debe ser igual a lo siguiente. A ver. Acá voy a mantener nuevamente seno de x, coseno de x, seno de x, coseno de x. Ahora, operando aquí, yo tengo lo siguiente. A ver, seno de x, él por él, y él por él sería seno de x, a ver, sería coseno de x menos seno de x. Este de aquí con él, está acá, él de aquí. Primero es él con él, y después él con él. Ahora, él con él y él con él. Sería así. Más 2 veces coseno de 2 de x, paréntesis, acá sería seno de x, coseno de x. Seno de x más coseno de x. Quedaría así. Pasando esto a multiplicar a ambos lados, tendría así. Este es igual. Él por él, diferencia de cuadrados. Sería coseno al cuadrado de x menos seno al cuadrado de x. Él por este tipo sería 2 veces. Este es 2 coseno de 2x por seno de x, coseno de x elevado al cuadrado. Seno de x más este tipo elevado al cuadrado. Otra observación. Seno de x más coseno de x elevado al cuadrado, eso de ahí es igual a 1 más seno del doble de x. Entonces lo reemplazo acá y quedaría así. Él es coseno del doble. Este de aquí es igual, por identidad de arco doble, este de aquí es coseno del doble. Coseno de 2 de x. Este de acá más 2 veces
coseno de 2 de x. Este de aquí, ya por la observación acá, ese de ahí debe ser igual 1 más seno del doble. 1 más seno de 2 de x. Ya. Entonces, este de acá quedaría de esta manera. Este de acá sería, a ver, acá sería 2 más 1, sería 3 veces coseno del doble de x, más 2 por seno, sería 2 veces seno de 2 por coseno de 2 de x. Seno de 2 de x por el coseno de 2 de x. Coseno de 2 de x. Y este de aquí es igual, seno por coseno, eso es 3 coseno de 2 de x por arco doble más seno coseno, eso es seno del doble. El doble de 2 de x sería 4 de x. Como puede usted observar, esta expresión era a, esto era a seno de 4 de x más b coseno de 2 de x. Así, el valor de a y el valor de b se conocen. El valor de a es igual y el valor de b es igual. Como es una identidad, a ver, el a debe de ser 1 y el b debe de ser 3. En asterisco, el valor de m es igual b, que es 3, a que va es 1, elevado a la 1. Por lo tanto, m debe ser 4. La clave es la letra A. Pregunta número 9. Me dice, con los datos de la figura, determine el área de la región triangular A, B y E. Para encontrar el área, yo necesito conocer este segmento y necesito conocer todo este segmento. ¿Sí? Estos son los dos segmentos que necesito conocer. A este de aquí le voy a llamar A y a este tipo de acá le voy a llamar B. Entonces, el área del triángulo, en este caso ABE, va a ser igual a la siguiente expresión. Eso es un medio del producto de estos dos, de A por el valor de B. Ese es el valor que yo deseo encontrar. Mi primer objetivo es hallar A y hallar el valor de B. Puede usted observar que en el valor de A, aquí, para encontrar este valor de A, mire este triangulito de acá. Este triangulito y este triangulito que está más grande aquí. En este triangulito de acá, en el medio, yo sé lo siguiente. Tenemos, a ver, voy a sacar mejor el triangulito, que sería así. A ver, aquí. Este triangulito así. Este ladito está acá. Este ladito así. Y este ladito así. Los ángulos a tratar, este ángulo de aquí es alfa y este ángulo de acá es alfa. Alfa, alfa. Este ladito valía A, este ladito vale 3 y este ladito vale 4. Este ladito vale 3 y este ladito vale 4. Quiere decir que todo este tipo de acá vale 7. Este ladito de acá, todo él vale 7. Este es el ladito A, D y B. En este triangulito del medio, yo voy a hacer lo siguiente, voy a hallar la tangente. Por ejemplo, tangente del doble. Tangente del doble de alfa, ese de ahí es igual
Ese es 2 veces tangente de alfa, 1 menos tangente al cuadrado de alfa. Listo. Felizmente ya conozco el valor de alfa, de la tangente de alfa diré, y la tangente del doble. Felizmente ya sé cuánto vale la tangente del doble. A ver. Tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa sería 7 sobre A. La tangente del doble es 7 sobre el valor de A. 2 veces a la tangente de alfa. En este triangulito que está acá, la tangente de alfa es 3A. Sería 2 veces el valor de 3 sobre el valor de A. Sobre 1 menos la tangente de alfa elevado al cuadrado. Y la tangente de alfa elevado al cuadrado sería 9 sobre A al cuadrado. Entonces, tendría lo siguiente. A ver, aquí operando, tendría 7 sobre A, 7 sobre el valor de A, igual, operando acá, a ver, acá sería A cuadrado menos 9, acá sería A elevado al cuadrado menos 9. A ver, A cuadrado sube arriba, se cancela y sería 6 veces el valor de A. 6 veces el valor de A. Operando tendría eso de ahí. De aquí, despejando el valor de A, tendría de lo siguiente. Acá sería 7A, 7 veces A elevado al cuadrado, menos 63, es igual a 6A cuadrado. 6 veces A elevado al cuadrado. Entonces ya conseguí el valor de A. Entonces, el valor de A sería, pasa acá, pasa para aquí, A al cuadrado es igual a 63, eso quiere decir que A debe ser raíz de 63. A este le voy a llamar 1 y ya tengo el primer valor, 1. Ya conseguí el valor de A. Ahora mi objetivo es conocer el valor de B. Ahora, en la figura más grande, yo quiero encontrar este ladito, ya conozco él. Entonces voy a hallar la tangente del triple. En la figurita, la tangente del triple de alfa, ese de ahí es igual. Acá sería 3 tangente de alfa menos tangente al cubo de alfa, al cubo del valor de alfa, sobre 1 menos 3 tangente al cuadrado del ángulo de alfa. Muy bien, a ver, factorice tangente de alfa y tendría lo siguiente. A ver, en primer lugar, tangente de 3 de alfa, eso es B sobre E, sobre el valor de A. B sobre el valor de A. Y ese es igual. Factorice tangente y quedaría tangente de alfa. Pero la tangente de alfa, ¿cuánto vale? 3 sobre A. 3 sobre el valor de A. Acá me quedaría 3. Y acá me quedaría menos tangente al cuadrado de alfa. Tangente al cuadrado de alfa sería, tangente de alfa sería 9 sobre A al cuadrado. 9 sobre A elevado al cuadrado. Sobre 1 menos 3, 9 sobre A al cuadrado. Quedaría así. Entonces el valor de B quedaría de esta forma. Este A y este A se van a ir. Este A y este A se cancela. Entonces me quedaría que el valor de B es igual a esta expresión.
este b es igual. A ver, aquí me va a quedar 3 por 3a elevado al cuadrado, menos el valor de 9. Sobre a cuadrado y el a cuadrado se va a cancelar, acá me queda a cuadrado menos 27. Menos 27. Listo. Pero yo conozco el valor de A. A vale 63. Si A vale 63, entonces tendría lo siguiente. Entonces el valor de B sería igual. Si A vale 63, 63 por 6 sería 63 por 3, 9, 18, sería 180, sería 3 por 180, 3 por 180. 63 menos 27, eso de ahí sería 36. 36. Muy bien. Doceava. A ver. Doceava. 15. Acá sería, a ver. Tercia, acá sale 12. 12 y 18 sería 15. Entonces B vale 15. Entonces, así. El valor de B me sale 15. Y si vale 15, a este tipo le voy a llamar 2. ¿Listo? En asterisco, en el valor de asterisco, de 1 y 2. En la área del triángulo ABE es igual al producto 1 medio multiplicado por ¿quién? Por el valor de B, que es 15, y el valor de A, que es raíz de 63. Por lo tanto, el área del triángulo ABC, el área del triángulo ABE es igual a 15 raíz de 63 sobre 2. Por lo tanto, la clave sería la letra C. 15 raíz de 3 sobre 62. Problema 10 me dice, para un ángulo θ se cumple la media aritmética y la media geométrica del seno. A ver, tenemos lo siguiente. Me piden hallar coseno. Me piden hallar el valor que yo le llamo Q, que es coseno de 14 θ. Este es el valor que me piden calcular a mí. Para poder hallar este tipo, tenemos esta condición. Tenemos la media aritmética, me dice, de seno de θ y coseno de θ. Seno de θ más coseno de θ sobre 2. Me dicen que la media aritmética de ese tipo es igual a seno de alfa. Seno de alfa. Y además, la media geométrica de esos dos tipos, o sea, raíz cuadrada, seno de θ por coseno de θ, eso de ahí es coseno de alfa. Eso es coseno de alfa. Muy bien, ¿qué se puede hacer ahí? A ver, ahora, ¿qué podría hacer yo? En primer lugar, este tipo de acá, como está raíz cuadrada, lo elevo al cuadrado. Y tendría así, coseno al cuadrado de alfa es igual a seno de θ, coseno de θ. Ahora, como este está elevado al cuadrado, y este cuadrática me hace pensar en pitagóricas, el coseno siempre se relaciona con seno. Entonces a seno también lo elevo al cuadrado. Tendría así, seno al cuadrado del ángulo de alfa. Eso de ahí debe de ser igual a este tipo elevado al cuadrado. Es decir, seno de θ, coseno de θ sobre 4 sobre 2 elevado al cuadrado.
sobre 2 elevado al cuadrado. Entonces, de este sistemita que está aquí, ¿qué le parece si lo sumo? Si yo lo sumo, tendría lo siguiente. Seno al cuadrado de alfa, más coseno al cuadrado de alfa. Más. Y ese es igual. El producto seno de teta, coseno de teta, más este tipo de acá. Pero L elevado al cuadrado, eso de ahí es así. 2 al cuadrado sería 4. L al cuadrado, ese es 1 más seno del doble. Más seno del doble. Del doble de teta. Ah, pero este tipo vale 1. Este tipo de acá vale 1. Sería así. 1 es igual. Este de aquí es igual a decir, como acá hay un producto seno y coseno y acá aparece el seno del doble, entonces acá lo multiplico por 1/2 y lo multiplico por 2 para que no se altere. Y tengo acá seno de teta, coseno de teta. Seno de teta, coseno de teta. Más esta expresión que es 1 más 1 más seno del doble sobre 4. Más seno del doble sobre 4. Listo. Este tipo se conoce. Este tipo de acá, ese es seno del doble. Seno del doble de teta. Muy bien. Entonces quedaría así. 1. Este 4 lo paso a multiplicar a todo. Acá sería 4. Que vendría a ser igual. Acá sería 2 veces seno de doble. 2 veces seno del doble de teta. Más 1. Más seno del doble. Entonces, de aquí, acá sería 3, él pasa acá 3, seno del doble sería 1. Seno del doble de teta debería de ser 1. Como seno del doble es 1, ¿qué ángulo debe ser 2 teta? 2 teta podría ser 90, pero también habría todos sus coterminales. Y lo podríamos ver así, ¿ya? Me disculpen el desorden. De aquí voy a continuar acá. ¿Ya? Acá voy a colocar 1, triángulo voy a colocar aquí. De triángulo voy a escribir aquí, de triangulito se tiene. Seno de 2 teta, seno del doble de teta es igual a 1. Muy bien. Como seno de teta es igual al doble de es igual a 1, entonces 2 teta ¿cuánto debería valer? A ver, 2 teta debería de ser 90. Es igual a pi medios. Pero no solamente es pi medios, sino son todos sus coterminales. ¿Quiénes serán sus coterminales a pi medios? Serían los números de vueltas, es decir, 2n de pi, donde este n es un número entero. Muy bien, con estos valores reemplazo en asterisco, y digo así, en asterisco, ¿quién es el coseno? En asterisco, el valor de Q es coseno de 14 por teta. A ver, 14 es 7 por 2, ¿no? Entonces, este de acá se podría escribir de esta manera. 14 teta es igual a decir 7 por 2 teta. Pero ese de ahí debe ser igual a decir coseno. A ver, lo voy a escribir acá abajo mejor. Coseno. En lugar de teta sería este tipo. O sea, podría escribirse así. 7 por él sería 14n de pi. 14n por el valor de pi. Más 7 pi medios. 7 pi medios. ¿Qué cosa significa este tipo? 14 pi, 14n de pi, número de vueltas. Y los números de vueltas por reducción no me sirven. Lo saco y me quedaría de que el valor de Q es coseno
de 7 pi medios. Coseno de 7 pi medios, como el ángulo es de pi medios, este de aquí, por lo tanto, ¿cuánto es coseno de 90? Por ejemplo, ¿no? Para que lo vea bien, este de acá lo puedo escribir de esta manera, ¿no? En caso de que no lo vea, lo puedo escribir de este tipo como 2pi más 3pi medios. El número de vueltas se va a cancelar y me quedaría coseno de 3pi medios. Coseno de 3pi medios, ese sería 0. Por lo tanto, el valor de que sería 0. Y con eso el problema se acabó. Por lo tanto, la alternativa sería la letra E. A ver, los ejercicios propuestos son los siguientes. La número 1 sale la letra A. La número 2 sale la letra B. La número 3 sale la letra C, coseno de 48. La número 4 sale la letra D, 20 soles. Y la número 5 sale la letra E, 80.000 soles. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Si tienen algunas dudas, dejarlo en los comentarios.